Lo importante siempre es que nosotros podamos entender y empezar a vislumbrar un poco lo que los mecanismos de desarrollo que trae la lógica de la lógica para la inteligencia y el despertar de conciencia de cada uno de nosotros. Es inminente tenerlo que aprender. Es inminente. Así que está en cada uno de nosotros el poder tomar de esta sabiduría, de este conocimiento, de estas leyes que nos entregan a nosotros grandes dotes del desarrollo interior para cada uno de nosotros. Entonces hoy tenemos código 19, 20 y 21. Iniciando entonces con este código 19, el virus del error y las falacias. Ya con anticipación este nombre nos está diciendo que si es un virus es algo que se puede esparcir, pero así como todo virus también se puede detener. Digamos que la vacuna para el error, ¿qué podría ser? Y para las falacias, ¿cuál sería la vacuna para ello? Pues muy sencillo, el conocimiento de la ley. Conocimiento de la ley nos permite a nosotros encaminarnos por la verdad. Entonces este código 19 de la lógica inicia diciendo así: os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley. Entonces vamos a tomar, al igual como hemos venido haciendo desde la primera temporada hasta el día de hoy con los códigos de la lógica, vamos a tomarlo por partes para que podamos ensanchar el entendimiento de estas altas inteligencias que contiene la lógica para nosotros. Entonces comienza así: os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Os exhorto quiere decir que nos invitan. Venga, lo invito. Es como cuando usted invita a alguien a su casa y, y lo atiende con un amor y, mejor dicho, y bienvenido, y usted cuando quiera puede venir aquí, esta es como su casa, adoro que usted está aquí. Esa es la invitación de los hombres de las estrellas. Os exhorto, nos invitan porque saben lo que puede conseguir el hombre de la tierra cuando entienda este conocimiento, cuando encarne el conocimiento, cuando por fin descubra quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Por eso nos están invitando. O sea que no hay manera alguna en la cual esta humanidad diga, entonces, ¿qué es que hay? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No, si ya con la lógica nos están diciendo que nos están invitando, porque es que nosotros como humanidad la necesitamos. A la lógica la necesitamos, la requerimos. Podríamos decir que es urgente, de carácter inmediato y digámoslo, no de una manera exagerada, sino de una manera para redundar más. Es un caso de vida o muerte. Porque si la humanidad no toma de la lógica, seguirá muerta. Por eso el mismo anciano de los días dijo: dejad que sus muertos entierren a sus muertos. Claro, muertos porque no tienen conocimiento de lo que es el Padre, ni la luz, ni la creación, ni de lo que son ellos mismos. Es un caso de vida o muerte. Y de vida es porque, claro, todo lo que se puede llegar a sentir y a contener del solo hecho
obtener el conocimiento de la lógica, pero para poder obtener el conocimiento de la lógica, poder tomar de la sabiduría de ella, debemos hacer un acto muy grande, muy bondadoso y muy humilde, el cual es inclinar nuestra cabeza y doblar la rodilla, porque eso nos permite que la lógica, es como si nos dijera, este hombre está dispuesto a aprender de mí, pues le voy a entregar de mi esencia, le voy a entregar de mí porque necesita ser enaltecido. Por eso es la invitación y la bienvenida para todos ustedes que escuchan a tomar de la lógica y que asimismo se dé cada uno la oportunidad frente a ella, porque es que no podemos vivir más pretendiendo que lo sabemos todo o que no necesitamos de la ley. La necesitamos. Y ella como ley, la lógica está dispuesta para el hombre que sea capaz de eso. Agachar su cabeza y doblar la rodilla. Luego dice que es necesario que nos convirtamos. Claro, es lo mismo que dijo Pablo de Tarso en Efesios cuando él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos que convertirnos, es por eso, en la justicia y la santidad de la verdad, pero no el santurrón del mundo que cree que se cree que se cree muy sabiondo, pues, que se cree que, mejor dicho, no hace nada malo y todo lo que hace es muy bueno. No, hay que convertirnos realmente en ese hombre justo, sensato, honesto, sincero, que requiere el nuevo tiempo, el nuevo cielo y la nueva tierra que nuestro anciano de los días dispuso para cada uno de nosotros, en factores determinantes del cambio mental. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos de la mente, tenemos que hablar entonces del conocimiento, del pensamiento, de los 5 sentidos, porque hablar de la mente no solo es hablar literalmente de la mente, sí, del pensamiento y ya, no. Los 5 sentidos tienen que ver con eso porque es todo lo que captan los 5 sentidos, la mente entonces lo procesa a través de imágenes, lo convierte en pensamientos y eso empieza a generar dentro de él un mecanismo, ¿cierto? De desarrollo interior, de desarrollo de su inteligencia. Pero si esas imágenes no son reales, ¿qué es una imagen real y una imagen falsa? Pues vamos a diferenciarla. La imagen falsa, muy sencillo, un carro es falso porque es perecedero. Un título es falso porque también es perecedero y no otorga conocimiento, sabiduría de la ley eterna al hombre. Un avión también es algo falso. Algo falso, odiar. Una imagen real, el agua, las aves, el humano es una imagen real. Nosotros somos una imagen real. Entonces hay que empezar a diferenciar esa parte. El cambio mental entonces empieza por el conocimiento que nosotros nos hemos permitido adquirir día a día, en cada momento, en cada instante, para que asimismo nos podamos ensanchar a la medida del universo o entonces nos reprimamos con estrechez mental que nos lleva y nos conduce a la inocencia, a la ignorancia y por ende se define por llegar el hombre a la estupidez. Luego nos dice así, nos sigue diciendo ese código de la lógica. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer
para sobrevivir, ahora ya están agonizantes. ¿Qué han hecho las religiones para tener que sobrevivir? Les preguntaría. Y cada uno analiza dentro de sí mismo lo que haya visto que ha hecho una religión para poder mantener a sus fieles, seguidores, feligreses y demás allí, estáticos, creyendo en ellos. ¿Qué es lo que han hecho y qué es lo que hacen hasta hoy día las religiones para poderse mantener? Pues que el hombre crea en ellas, que el hombre las defienda, que el hombre las sostenga, no solo con su bolsillo, no solo con lo que pueda dar físicamente, sino que lo que sostiene como tal las religiones y este tipo de creencias es la fe del hombre, que como lo mencioné anteriormente, en su inocencia, su ignorancia o su estupidez, la sostiene. Pero la sostiene más el fanático, porque la defiende a muerte. Porque el fanático no cuestiona la autoridad de aquel cura, papa, sacerdote y demás. No cuestiona, pero no cuestionar no es confrontar, sino que no se cuestiona inicialmente él mismo. Venga, ¿yo por qué tengo que creer en un individuo si el Padre Eterno está en el corazón? Dice que las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahí es donde podemos ver que han sido como un virus que se ha propagado y se propaga. Para poder sobrevivir han necesitado ¿qué? Propagarse. Pero propagarse dentro del hombre para que el mismo hombre difunda esas mentiras. Por eso atacan internamente al hombre en su fe, le quebrantan el espíritu, lo doblegan. Y eso genera que las religiones y todo este tipo de corriente, maestros ascendidos, monjes, chamanes y demás, cual cantidad de aberraciones que hay, puedan sostenerse y que en el tiempo puedan seguirse enseñando como parte de una tradición, costumbre o creencia. Porque por eso la lógica dice, no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos. Entonces cuando nosotros nos preguntamos, venga, ¿y eso de dónde viene? Ah, no, las generaciones pasadas las han mantenido y por eso esta generación hoy en día, aún sabiendo que el Padre Eterno está en el corazón, las religiones se siguen manteniendo en pie, como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis a tus hijos y a tus semejantes y a tus amigos. No sea y los estéis llevando al mismo abismo de ignorancia en que vosotros te encontráis. Solo el que es inteligente puede zafarse de todo eso. Inteligente. Porque si Dios el Padre Eterno fuese una religión, entonces cada una de estas que ustedes están viendo aquí en estas imágenes, ¿cuál de todas ellas estaría diciendo la verdad o todas serían verdad? Pero si todas fueran verdad, ¿por qué se confrontan entre sí? ¿Por qué se disputan al hombre? Ponga a hablar usted a un judío con un musulmán o con un cristiano o con un católico, a ver si se ponen de acuerdo. A ver si le va a decir el uno al otro, no, si el Dios suyo es el cierto, es el verdadero, es el real.
No, eso no sucede. Eso no sucede. Porque es muy sencillo poder desmenuzar todas estas religiones con lo que dijo Pablo de Tarso. Cuando él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, pues es él el que da vida y aliento y todas las cosas, y le ha prefijado al hombre el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente está dentro de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y luego dice que de una sola sangre, óigase bien, un solo Dios fue el que hizo esto, un solo Dios, solamente un solo Dios, de una sola sangre, hizo todo el linaje de los hombres, uno solo. Y si un solo Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, ¿para qué tantos dioses y tantas religiones? Así de sencillo se desmenuzan las religiones. Puede que hayan personas que lo entiendan así, con esas palabras sencillas, sensatas, diáfanas, directas, contundentes. Puede que algunos lo entiendan, otros, por muy claro que sea, no lo van a entender. Si ustedes lo entienden, desen por bien servidos, porque son humildes al entender estas palabras. Que no son mías, las refirió Pablo de Tarso. ¡Qué inteligencia! Claro, ¿cómo así? Que un solo Dios, uno solo. O sea que si el Dios de uno de ellos es, entre comillas, real, los demás son mentirosos. Entonces habría que identificar cuál de todos esos dioses es el real, para decirle a todos los demás, son mentirosos. Pero aún así estaríamos cayendo en un juego de división, porque el punto es que allá no se puede encontrar, en ninguna de esas corrientes, un solo Dios que vive por dentro, con una sola sangre, hizo todo tu cuerpo, sistema circulatorio, respiratorio, todos tus huesos, todo tu cuerpo, todo el tejido muscular de tu piel, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cabello, tus uñas, tu rostro, tu cráneo, tus piernas, tus manos, tus brazos, tus dedos, con una sola sangre. Hizo todo el linaje de los hombres, o sea que Él creó a todos los que están aquí que tienen un ropaje que representan otra cosa, pero a ellos mismos también los creó. Y a ellos les dice, es que yo con una sola sangre los creé a todos ustedes. Un solo Dios, de una sola sangre creó todo el linaje de los hombres. Entonces, ¿dónde quedarían los demás dioses? ¿Dónde quedarían las demás religiones? Y hay mucha gente que se puede atormentar con esto. Y lamentablemente he tenido que escuchar a gente que dice, no, es que cada quien puede ver a Dios a su manera, es que hay que respetar las creencias de la gente. Ahí es donde reitero lo que dice la lógica de la lógica. No podéis emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. El inocente dice, ay, entonces sí, no, sí, hay que respetar a los pobrecitos, es que ellos tienen, digámoslo de esta manera un poco más abierta, ellos tienen la oportunidad de ver a Dios según su propia ignorancia, para ser más claro y puntual con lo que pasa con las personas. Es que es acorde a esa ignorancia que defienden lo que no es. Entonces un solo Dios, de una sola sangre, hizo todo el linaje de los hombres. Por lo tanto, nosotros siendo inteligentes y aún sabiendo que hay mucha gente metida en religiones y un montón de corrientes, tampoco los podemos señalar. Porque ese Padre que nos creó a nosotros también los creó a ellos. Lo que pasa es que ellos no lo saben.
o no tienen la certeza de eso. Y muy seguramente muchos de los que están escuchando esto habrán pertenecido a una religión o por ahí quién sabe en dónde estuvo. Tal vez hizo un montón de cursos de milagros, creía en Astar Cherán, creía en San Germain, quién sabe cuántos maestros ascendidos. De pronto era fiel seguidor de un chamán, de un monje, qué sé yo. Entonces, con mayor razón, no tiene por qué señalarlo. Si nunca perteneció a una religión, tranquilo. En esta encarnación tal vez no, pero en muchas de las otras sí pudo haber sido un fanático, hasta persiguió gente por defender lo que no sabía. Porque hay mucha gente que no conoce ese mecanismo del aprendizaje del espíritu y cree que porque nunca ha ido a una religión, entonces, mejor dicho, ya saben dónde está Dios y se cree muy despierto. Pero es una muestra más de su ignorancia porque no conoce las leyes eternas. Y es ahí donde tenemos que llegar también nosotros. Dice entonces que las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Para sobrevivir. O sea que incluso a costa de la muerte del hombre. Por eso han existido lo que se llama por ahí la Inquisición, ¿no? Entonces, para que esas religiones se pudieran propagar, han perseguido al hombre para poderse sostener. Miren cómo era al principio cuando crucificaron a Jesús. Cómo ha sido toda esa estratagema de poder para esparcirse en el planeta. Todos esos años de persecución a los hombres. ¿Para qué? Porque en aquellos tiempos, después de eso, no podían ellos mismos leer ni interpretar la Biblia. Necesitaban de alguien capacitado. Investiguen. Necesitaban de alguien capacitado que les leyera la Biblia, y quien era encontrado bajo eso, pues habían ciertos castigos, porque no tenía supuestamente para ellos una persona del común la capacidad de entender la Biblia. Necesitaba a alguien que lo asesorara, o sea, alguien que le manipulara el pensamiento y lo adoctrinara. Entonces han hecho muchas cosas para sobrevivir las religiones. Y si trazáramos una línea de tiempo, nos tardaríamos mucho, mucho más en poder decir lo que tanto han hecho las religiones y lo que están haciendo hoy día, ¿no? También. Ahora ya están agonizantes. Y ahí donde el Apocalipsis 12 nos dice a nosotros que a ese diablo, Satanás, serpiente y dragón le queda poco tiempo. Ya está agonizando. Toda esa rebelión representa la muerte aquí en el planeta, la ruina, la miseria. Y ellos sienten esa lanza en su putrefacto corazón. Ellos sienten que ya están muy cerca a desaparecer. Para ellos es que está agonizante este tiempo. Y si el hombre deja de creer en esas religiones y deja de sostenerlas por dentro, pues entonces ellos están determinados a desaparecer por completo. Luego sigue diciendo este código de la lógica de la lógica. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley. Óigase bien, si ya nos están diciendo anticipadamente que están agonizantes, y recuerden que todo empieza por el interno del hombre, mira lo que dice: si intentáis revivirlas.
Está diciendo por dentro al hombre, si ya se trazó un tiempo para que todo esto por fin sucumba, no intenten revivirlas. Es como el que de pronto le van a robar el celular y no se deja robar el celular, sino que lucha con el ladrón y por culpa de luchar por eso, una puñalada, o le pegaron un tiro, o lo dejaron ahí inconsciente. No, pues lléveselo, porque Jesús dijo que en el momento que ocurran esas cosas, no, entregue hasta la capa, entregue todo. ¿Eso para qué? Eso es material, eso es perecedero. Así mismo funciona. Si vemos que ya se trazó el tiempo y están terminando, pues entonces no luchamos por mantener. No, sí, es que es, ¿cómo podemos decir de otra manera? Digamos la gente que ya se está alejando de la iglesia, ya no están yendo allá, ya saben que ya no hay, no, yo me quiero alejar. Ah, pero está el otro que dice, no, no se vayan, venga, quédense. El Señor está con ustedes. Venga, unámonos en oración. Entonces, ¿qué están haciendo? Intentar reestructurar su iglesia para que sigan alabando a un Dios que no conocen realmente. Eso es intentar revivirla. O sea que podríamos hablar de muchas cosas, tanto internamente, tanto como externamente. Y dice entonces que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea que nosotros no podemos culpar a los hombres de las estrellas por esto, ni mucho menos decir, ay Señor, ¿tú por qué no haces algo? No, es que Él lo está haciendo, dejó el conocimiento, dejó la luz en el corazón del hombre, no permitió que nos la arrancaran, no permitió que arrancaran la luz del hombre. Ahí se ha mantenido, por eso es que no se nos hace extraño cuando escuchamos estas cosas. Ah, es porque tenemos la luz por dentro, si no la tuviéramos, ahí sí, mejor dicho, no entenderíamos nada y más bien rechazaríamos. Por eso dice que es responsabilidad de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. De cada uno es responsabilidad de contraer el virus del error. Y en ese momento estamos hablando del virus del error y las falacias. Ese virus del error por desconocer la ley eterna. Y regresar a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley. Como cuando suceden cosas que para este mundo no tienen respuesta, pero para los que son inteligentes sí. No podemos contraer entonces o seguir ni contraer más este error de ignorar lo que es la verdad, lo que es el Padre, lo que es la otra fuerza que está en el planeta. No la podemos ignorar. Tenemos que ser conscientes de su existencia. Y siendo conscientes de la existencia de ellos, entonces ahí ellos pierden la fuerza, el dominio, el poder y la autoridad sobre cada uno de nosotros. Entonces llegamos al descifrado de este código de la lógica de la lógica. Código 19, que dice así. Descifrado. Llegó para el mundo el obligado cambio mental. Óigase bien, es obligado. No hay manera de decir para que lo suelen hacer. No, señor, venga, dame un poquito más de tiempo. Es que necesito pagar la casa, necesito pagar el arriendo, necesito todavía viajar un poco más en el mundo. Señor, déjame terminar la carrera.
Señor, déjame continuar por X o Y motivo. Señor, 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 y piden más del mundo. Pues dicen que esto es obligado, o sea, no hay manera en que se pueda revertir. No le busquen salida, ni nos queramos pasar de listo. Esto es inminente. Las religiones del Meshiach Elohim están muriendo. Óigase bien, están muriendo. Solo se revuelcan en su propia fetidez de mentira y muerte. Que no se nos haga extraño, ya como hemos visto hoy en día, que los mandatarios y los grandes oligarcas, las grandes castas de este mundo, gobernantes, a ellos ya no les da pena, ni sienten vergüenza de mostrarse como son. Anda cierto personaje por ahí haciendo y deshaciendo por allá, en el norte de nuestra América, haciendo y deshaciendo. Ya no sienten vergüenza, ya se muestran como son. Eso es ser fétido, porque están en contra de la vida. Tienen el mismo modus operandi. Así como esa rebelión llegó a este planeta, así como vinieron e invadieron nuestra América y trajeron un montón de enfermedades y que hoy en día la conocemos desde hace tiempo como el Día de la Raza. Eso fue una inquisición muy bárbara y muy tremenda la que hicieron. Y es lo mismo que están haciendo ahorita. Luego dice, porque la verdad llega como un poderoso amanecer. Ya no hay tiempo para el error, la testarudez o el crimen de inquisición, que al contenerlo ahorca y mata a sus hacedores. Óigase bien. Ya no hay tiempo ni para el error, ni para la testarudez o el crimen de inquisición, que al contenerlo ahora ahorca y mata a sus hacedores. O sea, quien tome la postura o se incline por defender las tinieblas, ya hay una sentencia para ellos. Lo que hay que hacer es que, ay, ¿cómo así? ¿Las tinieblas están determinadas para esto en su destrucción? No, pues yo mejor me aparto de eso, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, pues nos van a arrasar con ellos. Tan sencillo como eso. Ellos se descubren culpables ante los hombres y por esto son ajusticiados por la ley suprema. El mundo de Elohim termina para siempre. O sea que son Miguel y sus huestes los que vienen a terminar con ellos en esta etapa final. Y nosotros, aquí en el planeta, nos corresponde hacer nuestro trabajo. Despertar y reconocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y despertar a la humanidad que realmente escuche. Imagínense, vino el anciano de los días y mucha gente lo escuchó, otra gente no. Asimismo, y él le hablaba a todos, pero solamente quienes sentían su voz, la voz del Padre Eterno a través de él, eran los que lo seguían. Los demás no, ¿para qué? Solo se burlaban de él. Asimismo ocurrirá con quien nos escuche. Hay quienes van a sentir la voz del Padre hablando a través de ustedes, de cada uno de nosotros. Y hay quienes no. Nunca, no hay un registro en el cual Jesús se fue detrás de tal persona porque es que él está hablando detrás del Padre Eterno y mejor dicho, no, venga, escuche porque no. Él hablaba verdades. Y quien reconocía su propia luz por dentro, reconocía al anciano de los días y al Padre Eterno. Los demás salían corriendo, huyendo. Entonces no hay por qué desvivirnos por el que no escucha, sino trabajar por el que escucha, por el que siente, por el que está dispuesto realmente a continuar y salir de ese gran letargo que las tinieblas han traído para nosotros.